Talina Fernández Ordaz, conocida cariñosamente como la Dama del Buen Decir, nació en la Ciudad de México el 2 de agosto de 1944, en el seno de una familia que, aunque no pertenecía directamente al mundo del espectáculo, estaba marcada por una profunda admiración hacia la cultura, la educación y la disciplina. Desde muy temprana edad, Talina mostró una curiosidad innata por la comunicación y una sensibilidad especial hacia las palabras, cualidades que más tarde se convertirían en la base de su identidad profesional. Su infancia transcurrió en un entorno típicamente mexicano de mediados del siglo XX, una época donde la televisión apenas comenzaba a consolidarse como medio de comunicación masivo. Criada en un hogar donde los valores familiares eran el pilar fundamental, Talina recibió una educación estricta, pero a la vez estimulante. Su madre, mujer de carácter firme y tradicional, le inculcó el respeto y la importancia de mantener siempre una presencia impecable, mientras que su padre, un hombre culto y lector voraz, le transmitió el amor por los libros, la historia y la expresión oral. Desde niña, Talina fue descrita como una persona vivaz y carismática. Sus maestros la recordaban como la alumna que siempre levantaba la mano, que buscaba participar en todas las actividades escolares y que tenía una facilidad natural para expresarse frente a los demás. Este don la distinguió y marcó el rumbo de lo que más adelante sería su destino: convertirse en una de las comunicadoras más queridas de México. Durante su adolescencia, Talina no solo se interesó por los estudios formales, sino que también descubrió su pasión por el arte y la cultura. Participó en actividades de declamación, teatro escolar y concursos de oratoria, ganándose la admiración de compañeros y profesores. Era evidente que la palabra y el escenario serían parte inseparable de su vida. Su interés no se limitaba únicamente a hablar frente al público. También mostraba un gran respeto por la precisión, la dicción y la forma correcta de transmitir un mensaje, cualidades que luego le darían su famoso título de la Dama del Buen Decir. En esos primeros años también desarrolló una sensibilidad especial hacia el periodismo y la narración de historias. Mientras otras adolescentes de su generación soñaban con el cine o la música, Talina se sentía atraída por los micrófonos, las cámaras y el poder de la información. Veía en la comunicación no solo una profesión, sino una herramienta para conectar a las personas, para educar y para reflejar la realidad social. La juventud de Talina estuvo marcada por un fuerte deseo de superación. En una época en que el papel de la mujer estaba muy limitado en el ámbito profesional, ella supo abrirse camino con determinación. Ingresó a instituciones educativas de prestigio y se preparó no solo en técnicas de locución y oratoria, sino también en cultura general, historia y literatura, convencida de que una comunicadora debía tener un bagaje amplio para transmitir mensajes con solidez y credibilidad. Un aspecto importante de su formación temprana fue su disciplina personal. Talina comprendió desde muy joven que el éxito no se obtiene únicamente por el talento, sino también por la constancia. Por eso cultivó la puntualidad, el cuidado de la imagen personal y el respeto hacia su público, valores que se convertirían en la base de su reputación profesional. Detrás de esa juventud prometedora, también existía una mujer sensible, marcada por la realidad de crecer en un México en constante transformación. Fue testigo de los cambios culturales, políticos y sociales que atravesaba el país en los años 50 y 60, lo cual la sensibilizó aún más con respecto a los temas sociales y humanos. Antes de convertirse en figura pública, Talina ya era reconocida en su entorno como alguien que irradiaba confianza y que sabía escuchar. Esa capacidad para conectar con los demás, con compañeros, profesores, familiares y amigos, sería una constante en toda su trayectoria, y uno de los motivos principales por los cuales el público mexicano llegaría a identificarla como una de las comunicadoras más auténticas y entrañables. Desde sus primeros pasos en los medios, Talina Fernández Ordaz comprendió que la comunicación era mucho más que un oficio. Era una vocación. A finales de los años 60 e inicios de los 70,
Cuando la televisión mexicana comenzaba a consolidarse como la plataforma de entretenimiento y noticias más influyente del país, ella encontró el escenario perfecto para desplegar su talento. Su debut en la televisión se dio como conductora en programas culturales y de variedades. A diferencia de otras presentadoras de su época, Talina se distinguía por una dicción impecable, una elegancia innata y un respeto absoluto por el público. No era solamente la mujer que leía un guión. Sabía interpretar, modular su voz y transmitir emociones que atrapaban a los televidentes. Su presencia frente a la cámara era sinónimo de clase y profesionalismo, lo que pronto le ganó el título de la Dama del Buen Decir, un apodo que se convertiría en marca registrada. Con los años, su popularidad la llevó a participar en proyectos de gran relevancia. Condujo programas de entrevistas, de concursos y, sobre todo, de corte periodístico. Uno de los aspectos que más destacaban de ella era su versatilidad. Podía hablar con la misma autoridad de un tema cultural, de una noticia de actualidad o de un suceso social, sin perder nunca su estilo pulcro y distinguido. Esta capacidad la convirtió en una de las primeras mujeres mexicanas en abrirse camino en un medio dominado en gran medida por hombres. En Televisa, la cadena más influyente de aquel tiempo, Talina se consolidó como un rostro imprescindible. Colaboró en programas emblemáticos y fue llamada para cubrir eventos especiales de gran magnitud. Entre los más recordados está su papel como conductora en transmisiones internacionales y festivales culturales, donde su voz y su presencia daban un toque de solemnidad y credibilidad. Pero sin duda, uno de los momentos que marcó su carrera fue su participación en la transmisión del funeral de la cantante Rocío Dúrcal en 2006. La sobriedad, sensibilidad y respeto con que condujo la cobertura la confirmaron como una comunicadora con una capacidad única para manejar situaciones delicadas. El público y la crítica coincidieron en que Talina tenía un talento especial para narrar la vida y la muerte sin caer en el sensacionalismo barato. A lo largo de su carrera también tuvo una faceta como actriz, aunque nunca fue su prioridad. Participó en algunas telenovelas y producciones dramáticas, mostrando su versatilidad artística. Sin embargo, su verdadero terreno siempre fue la conducción y el periodismo televisivo. Ahí se sentía plena. Ahí lograba conectar con millones de mexicanos que la seguían noche tras noche. En los años 90 y 2000, Talina encontró un nuevo impulso en su carrera, al convertirse en invitada frecuente de programas de espectáculos y talk shows. Su estilo directo, pero siempre educado, la hizo una voz respetada dentro del mundo del entretenimiento. No tenía miedo de opinar, pero sabía cómo hacerlo con el equilibrio que solo otorga la experiencia. Otro aspecto notable de su trayectoria fue su incursión en la radio. Allí demostró nuevamente su dominio absoluto de la palabra. Su voz, reconocida por ser clara y elegante, se convirtió en compañía diaria para miles de oyentes. Para muchos, escuchar a Talina era sinónimo de calidad y confianza. Durante más de 5 décadas, Talina Fernández se mantuvo vigente en un medio que suele ser despiadado con las mujeres y la edad. Mientras muchas de sus contemporáneas fueron relegadas, ella logró reinventarse una y otra vez, adaptándose a los cambios tecnológicos y de formato. Con la llegada del Internet y las redes sociales, Talina tampoco se quedó atrás. Supo abrirse un espacio en plataformas digitales, donde compartía reflexiones, entrevistas y recuerdos, acercándose así a nuevas generaciones. El reconocimiento a su trayectoria llegó en múltiples formas: premios, homenajes y menciones en medios nacionales e internacionales. Pero para Talina, el verdadero premio siempre fue el cariño de la gente. Ella misma lo decía en entrevistas: "El público me lo ha dado todo. Yo solo soy una mujer que aprendió a hablar con respeto y a escuchar con amor". Su carrera, más allá de los reflectores, fue un ejemplo de constancia y profesionalismo. Mientras algunos conductores buscaban la polémica para destacar, Talina prefería la elegancia y la sobriedad. Esa elección la convirtió en una figura atemporal, capaz de trascender modas y generaciones.
Detrás de la imagen pública impecable y del título de La Dama del Buen Decir, Talina Fernández también fue una mujer de carne y hueso, marcada por historias de amor, desilusiones, pérdidas dolorosas y una vida familiar que, en muchos sentidos, fue tan intensa como su carrera profesional. Su vida privada fue tema de conversación en medios y revistas, pero pocas veces se conocieron los detalles profundos de lo que significaba ser Talina en el seno de su hogar, sus matrimonios y amores. Talina Fernández se casó en varias ocasiones, lo que mostró que su búsqueda del amor fue constante. El primer gran amor de su vida fue Gerardo Levi, con quien formó una familia y tuvo a sus hijos. Aunque la relación parecía estable en un principio, el matrimonio atravesó momentos complicados que finalmente llevaron a la separación. A pesar de ello, Talina siempre habló con respeto del padre de sus hijos, reconociendo que compartieron años importantes. Posteriormente, se casó con Alberto Velasco, con quien también intentó reconstruir una vida en pareja. Sin embargo, la relación tampoco perduró y terminó en divorcio. La tercera vez que Talina apostó al matrimonio fue con Guillermo Ochoa, reconocido productor de televisión, pero nuevamente las circunstancias de la vida y las diferencias personales pusieron fin al vínculo. Aunque estas rupturas pudieron haber debilitado a cualquier persona, Talina siempre mostró fortaleza y un espíritu resiliente. Su filosofía era clara: el amor nunca se pierde, solo se transforma. La maternidad. Alegrías y dolor. Más allá de sus matrimonios, la faceta más importante para Talina siempre fue la maternidad. Tuvo 3 hijos: Mariana Levi, Coco Levi y Patricio Levi. Cada uno de ellos representó para ella una fuente de orgullo, pero también de dolor. La historia más trágica de su vida fue, sin duda, la muerte repentina de su hija Mariana Levi en 2005, víctima de un infarto fulminante a los 39 años. La noticia conmocionó a México entero, no solo por la fama de Mariana como actriz y cantante, sino porque fue un hecho inesperado que dejó a 3 niños pequeños huérfanos. Para Talina, aquello significó el golpe más duro de su existencia. Se convirtió en la figura protectora de sus nietos, quienes quedaron bajo su cuidado en los primeros años posteriores a la tragedia. Durante entrevistas posteriores, Talina confesó que jamás se recuperó del todo de esa pérdida. Decía que había aprendido a vivir con el dolor, pero que una madre nunca está preparada para enterrar a un hijo. Ese episodio marcó un antes y un después en su vida familiar y personal. Sus nietos, su razón de vivir. Tras la muerte de Mariana, Talina volcó gran parte de su energía en sus nietos, Paula, María y José Emilio. Durante años fue figura de apoyo, consejo y amor incondicional. En varias ocasiones habló públicamente de ellos, refiriéndose con ternura a su papel de abuela. A pesar de las dificultades legales y las tensiones con otros miembros de la familia, Talina nunca dejó de luchar por estar cerca de sus nietos. El amor en la madurez. Una de las facetas más sorprendentes de Talina Fernández fue su sinceridad al hablar de la vida amorosa en la madurez. A los 70 años, confesó abiertamente que seguía creyendo en el amor, en el romance y en la posibilidad de enamorarse otra vez. Su franqueza en ese tema rompió tabúes en una sociedad que muchas veces limita la vida sentimental de las mujeres mayores. En entrevistas, hablaba sin pudor de su deseo de seguir compartiendo la vida con alguien, de cenar acompañada o de disfrutar de una plática profunda. Este aspecto de su personalidad la acercó aún más al público, porque mostraba que, detrás de la figura seria y profesional, había una mujer auténtica que no temía reconocer sus deseos, sus carencias emocionales y su vulnerabilidad. Los conflictos y reconciliaciones. Como toda familia, la de Talina Fernández también tuvo tensiones. Los pleitos mediáticos relacionados con la herencia de su hija Mariana, las diferencias con su exyerno José María Fernández El Pirru, y los desencuentros en la crianza de los nietos fueron parte de los capítulos difíciles de su vida. Sin embargo, Talina siempre buscaba reconciliar y mantener la unidad familiar. Creía que el tiempo curaba heridas y que, al final,
La sangre unía más allá de los desacuerdos. Una mujer de fe y resiliencia. En lo íntimo, Talina se apoyaba en la fe y en la espiritualidad. Aunque no se consideraba profundamente religiosa, encontraba consuelo en la oración y en las creencias que heredó de su madre. Esa fe, combinada con su carácter resiliente, le permitió atravesar las tormentas de la vida sin perder la esperanza. Antes de su muerte, Talina Fernández Ordaz finalmente admite lo que todos sospechábamos. No es una frase escogida al azar. Refleja la esencia de la última etapa de su vida, cuando la comunicadora, después de décadas de ser una figura pública impecable, se permitió hablar sin máscaras y sin reservas. La última etapa de su vida. En los últimos años, Talina Fernández no temió mostrarse vulnerable. En entrevistas y apariciones públicas, comenzó a revelar aspectos íntimos de su vida, confesiones que muchos habían intuido, pero que hasta entonces ella había mantenido en silencio. Ya no estaba interesada en preservar una imagen perfecta. Lo que buscaba era dejar un legado de sinceridad y autenticidad. A medida que los problemas de salud comenzaron a acompañarla, también creció en ella la necesidad de cerrar ciclos y de hablar con el corazón en la mano. Nunca fue de las que se quejaban públicamente, pero sí reconocía que la vida le había puesto pruebas durísimas, especialmente la pérdida de su hija Mariana. Y fue precisamente en ese dolor donde comenzó a abrir su alma frente a México entero. La confesión más dolorosa. Lo que Talina finalmente admitió, aquello que todos sospechaban, era que nunca se recuperó de la muerte de Mariana Levy. Siempre se mostró fuerte ante las cámaras. Siempre decía que había que seguir adelante por los nietos. Pero en sus últimos años reconoció que, en lo profundo de su ser, esa herida nunca sanó. Dijo en una entrevista conmovedora: «Yo sigo esperando a Mariana todos los días. Sigo creyendo que va a entrar por esa puerta. Nadie puede entender lo que significa enterrar a un hijo, porque eso no es lo natural. Eso me partió para siempre». Era lo que el público intuía desde hacía años. Que detrás de su sonrisa elegante y su profesionalismo, Talina vivía con un vacío imposible de llenar. El reconocimiento de sus fragilidades. Otro aspecto que Talina confesó fue su temor a la soledad. Aunque se mostraba fuerte, reconocía que el paso del tiempo le pesaba y que, en más de una ocasión, lloró en silencio por no tener una pareja estable que la acompañara en sus últimos años. Esa confesión rompió con la imagen de la mujer intocable y elegante. Mostró a la Talina humana, a la abuela, a la mujer mayor que también anhelaba compañía y ternura. Esa sinceridad conmovió a miles de personas, especialmente mujeres que se identificaron con ella. Talina se convirtió en una voz que hablaba por todas aquellas mujeres de edad madura que aún creían en el amor, en el derecho a ser escuchadas y a sentirse plenas. Su legado espiritual y humano. Talina también admitió que, aunque recibió premios, homenajes y aplausos, lo que realmente la marcó fue el amor de la gente común. Decía que cada saludo en la calle, cada abrazo de una mujer que le agradecía por sus palabras, valía más que cualquier reconocimiento televisivo. Lo único que me llevo es el cariño de la gente. Ese es el verdadero premio de mi vida. Esa frase, dicha con serenidad en una de sus últimas entrevistas, confirmó lo que siempre había sospechado el público, que detrás de la figura mediática había una mujer humilde, consciente de su humanidad, agradecida con el cariño popular. El adiós de la dama del buen decir. Talina Fernández falleció el 28 de junio de 2023, dejando un vacío inmenso en la televisión mexicana. Su partida fue llorada como la de una madre, una amiga y una consejera que, durante más de 5 décadas, acompañó a millones de hogares. Sin embargo, su despedida no fue un final triste, sino la confirmación de una vida plena, vivida con pasión y con entrega total a su vocación, lo que todos sospechábamos. Y que finalmente admitió antes de morir, fue que su fortaleza no era invulnerable. Que detrás de la dama distinguida, había una mujer marcada por el amor, por las pérdidas y por la esperanza inquebrantable en la vida. Su confesión no debilitó su imagen. Al contrario,
La hizo aún más grande, más cercana y más eterna. Talina Fernández no solo fue una comunicadora, sino un símbolo. Su vida nos recuerda que incluso las figuras más admiradas llevan consigo cicatrices invisibles. Su honestidad en el final de sus días fue su último regalo, mostrar que la verdadera grandeza no está en esconder las heridas, sino en aceptarlas y compartirlas. De esa manera, la dama del buen decir se despidió de México, con palabras sinceras, con una voz que jamás se apagará, y con una lección que quedará grabada en la memoria colectiva. La autenticidad es el legado más valioso que un ser humano puede dejar.